El 8 de abril de 2026 será recordado como uno de los peores días de la presidencia de Donald Trump. No en los campos de batalla de Irán, en los tribunales de su propio país. Y esta noche, mientras el mundo espera para ver si Trump se dirige a la nación, la pregunta que nadie en los medios convencionales está haciendo en voz alta es la más obvia de todas. ¿Cuánto tiempo más puede un presidente sostener una guerra en el exterior cuando su autoridad se está desmoronando en el interior? El 8 de abril, los tribunales estadounidenses asestaron una serie de golpes judiciales a la administración Trump que en cualquier otra presidencia habrían dominado el ciclo de noticias durante semanas. Pero esta no es cualquier otra presidencia, y este no es cualquier otro momento, porque mientras los jueces fallaban contra Trump en Washington, en el estrecho de Hormuz los misiles seguían volando, el petróleo seguía sin moverse y la economía global seguía perdiendo 40.000 millones de dólares por semana. Dos frentes, dos crisis simultáneas, y en ambas la narrativa que Trump ha construido sobre su propia fortaleza está mostrando grietas que ya no pueden ocultarse con un tuit ni con una declaración de victoria frente a las cámaras. Si estás viendo esto por primera vez, este es el canal donde analizamos lo que los medios tradicionales no conectan. Suscríbete ahora mismo, porque la historia que vamos a contar hoy no es sobre un día de noticias judiciales ni sobre un conflicto en el Golfo Pérsico. Es sobre cómo un presidente que apostó su legado a una guerra que prometió ganar rápido está enfrentando la posibilidad de que esa apuesta salió mal en todos los frentes al mismo tiempo. Empecemos por los tribunales, porque las derrotas judiciales del 8 de abril no ocurrieron en el vacío. Ocurrieron en el contexto de una administración que ha usado la guerra con Irán como escudo político desde el primer día del conflicto. La lógica era simple y políticamente efectiva mientras funcionó. En tiempos de guerra, cuestionar al comandante en jefe es cuestionar a las tropas. En tiempos de guerra, las investigaciones judiciales son distracciones de enemigos internos. En tiempos de guerra, el presidente necesita manos libres y los tribunales deben mantenerse al margen. Esa lógica tiene una vida útil, y esa vida útil depende de que la guerra parezca estar siendo ganada. Pero eso no es todo. Lo que nadie está diciendo abiertamente es que la guerra con Irán y las batallas judiciales de Trump están conectadas de una manera que los análisis separados no capturan. Las decisiones ejecutivas que los tribunales están revisando, los decretos, las órdenes, los movimientos de fondos, las designaciones de emergencia nacional que la administración usó para financiar y justificar operaciones militares sin la autorización congresional que la Constitución requiere, son exactamente el tipo de decisiones que acumulan vulnerabilidad legal cuando las cosas no salen según el plan original. Cuando Trump anunció la operación Epic Fury, la narrativa era de precisión quirúrgica y objetivos claros. Instalaciones nucleares iraníes neutralizadas, programa de enriquecimiento desmantelado, Irán en la mesa de negociaciones en semanas. Eso fue lo que se vendió al público estadounidense y implícitamente lo que justificaba la expansión de autoridad ejecutiva que la administración se atribuyó para conducir las operaciones. Semanas después, el estrecho de Hormuz sigue cerrado. Irán sigue lanzando misiles. El precio de la gasolina en Estados Unidos ha alcanzado niveles que los consumidores sienten cada vez que llenan el tanque, y la bolsa acaba de cerrar su peor trimestre en 4 años. Y aquí es donde todo cambia. Una guerra que se gana rápido genera un presidente que los tribunales dudan en confrontar. Una guerra que se prolonga, que cuesta, que no produce las victorias prometidas. Genera un presidente cuya autoridad se erosiona, cuyas decisiones son más susceptibles de revisión judicial y cuya capacidad de usar el conflicto como escudo político se reduce semana a semana. Los números de la bolsa cuentan esa historia con una claridad que ningún análisis político puede igualar. El peor trimestre en 4 años no es una estadística abstracta. Es el resultado acumulado de semanas de incertidumbre sobre el estrecho de Hormuz, de precios del petróleo volátiles, de cadenas de suministro fracturadas, de inversores que han comenzado a calcular que esta guerra no termina en semanas, sino en meses, y que los costos económicos de esa extensión son reales, medibles y crecientes. Lo que nadie está diciendo. El precio de la gasolina es el indicador político más directo que existe en Estados Unidos. No hay ningún otro número económico que el votante promedio sienta de forma tan inmediata y tan personal como el precio en la bomba de gasolina. Los presidentes han sobrevivido recesiones, crisis financieras y guerras impopulares. Lo que históricamente no han sobrevivido políticamente es la combinación de una guerra que no se gana y una gasolina que no baja. Trump lo sabe.
sus asesores lo saben. Y la pregunta que Washington está haciendo esta noche, mientras se espera para ver si el presidente se dirige a la nación, es si lo que veamos esta noche es el principio de un ajuste de narrativa, de un reencuadre de los objetivos de la guerra que permita declarar algún tipo de victoria sin que parezca una retirada, o si es algo más significativo. Comparte este video con alguien que esté siguiendo la guerra con Irán, pero que no haya conectado lo que está pasando en los tribunales con lo que está pasando en el estrecho. Esa conexión es la historia real del momento político que estamos viviendo. Hay una brecha que se ha vuelto imposible de ignorar entre lo que Trump ha estado diciendo sobre la guerra y lo que la guerra ha estado haciendo en la realidad. Trump lleva semanas declarando que Irán está a punto de rendirse. Lo ha dicho con la certeza de alguien que lee de un guión preparado. Están quebrándose, están listos para negociar. La presión está funcionando. Cada una de esas declaraciones fue seguida por Irán lanzando otra oleada de ataques, por el estrecho permaneciendo cerrado, por otro titular sobre el precio del petróleo subiendo, por otra semana de pérdidas en la bolsa. En algún momento, la brecha entre la narrativa y la realidad deja de ser un problema de comunicación y se convierte en un problema de credibilidad. Y la credibilidad presidencial, una vez que comienza a erosionarse en torno a un conflicto específico, no se recupera con más declaraciones de victoria. Se recupera con resultados. O no se recupera. Lo que nadie está diciendo. Hay un detalle en la conducción de esta guerra que resume mejor que cualquier otro la distancia entre la retórica y la estrategia real. En múltiples ocasiones durante el conflicto, Trump y sus asesores han descrito los objetivos de la operación en términos que varían de manera significativa entre una declaración y la siguiente. A veces el objetivo es el programa nuclear, a veces es el cambio de régimen, a veces es abrir el estrecho, a veces es proteger a Israel. La variabilidad de esos objetivos declarados no es accidental ni es un problema de comunicación. Es el reflejo de una estrategia que no tiene un objetivo único y claro cuyo logro pueda ser declarado como victoria. Y cuando se presiona sobre objetivos específicos y verificables, como la eliminación de las reservas de uranio enriquecido de Irán, la respuesta desde la administración ha sido evasiva de una manera que los aliados en la región y los analistas en Washington han notado. No hay una respuesta clara sobre cuánto uranio enriquecido ha sido destruido. No hay una respuesta clara sobre si las instalaciones bombardeadas eran las que contenían las reservas más significativas. No hay una respuesta clara sobre si el programa puede ser reconstruido en meses a partir del conocimiento humano que sobrevivió intacto a los bombardeos. Que esa falta de claridad sobre los objetivos verificables es lo que hace que cualquier declaración de victoria sea políticamente frágil. Porque la audiencia crítica, tanto doméstica como internacional, puede preguntar, ¿victoria sobre qué exactamente? ¿Cuál era el objetivo medible y cómo sabemos que fue alcanzado? Esta noche, si Trump se dirige a la nación, esas son las preguntas que el discurso tendrá que responder para que sea algo más que otro capítulo en la narrativa de victorias no verificables que ha caracterizado la comunicación de la administración sobre este conflicto. Dale like al video ahora mismo si crees que la rendición de cuentas sobre los objetivos de la guerra es una conversación que los medios convencionales no están teniendo con la seriedad que merece. El algoritmo necesita esa señal para distribuir este contenido más allá de nuestra comunidad habitual. La situación judicial del 8 de abril añade una dimensión a todo esto que va más allá de la política doméstica. Las derrotas en los tribunales limitan la autoridad ejecutiva en formas que tienen consecuencias operacionales directas. Si los tribunales restringen la capacidad de la administración de mover fondos, de ejecutar ciertas categorías de operaciones sin autorización congresional o de mantener el nivel de secretismo sobre las decisiones de targeting que la conducción de la guerra ha requerido hasta ahora, las opciones militares disponibles para los próximos meses del conflicto se reducen de maneras que Irán observa y calcula. Teherán tiene analistas, tiene acceso a las noticias estadounidenses. Sabe que Trump perdió en los tribunales el 8 de abril. Sabe que la bolsa tuvo su peor trimestre en 4 años. Sabe que el precio de la gasolina está generando presión política interna. Y sabe que un presidente con autoridad judicial limitada, con mercados en caída y con consumidores pagando más en la bomba de gasolina, es un presidente con menos margen de maniobra para escalar el conflicto sin consecuencias políticas domésticas que se vuelvan inmanejables. Esa lectura de la situación interna estadounidense es parte del cálculo iraní sobre cuánto tiempo puede sostener el cierre del estrecho antes de que la presión sobre Washington se vuelva insostenible desde adentro, no desde afuera.
Y aquí es donde la pregunta sobre lo que Trump pueda decir esta noche adquiere su verdadera importancia estratégica. No es solo una pregunta sobre política doméstica, es una pregunta sobre qué señal envía ese discurso a Teherán, a los aliados en el Golfo, a Israel, a los mercados financieros que llevan semanas descontando la incertidumbre del conflicto. Un discurso que reencuadra los objetivos de la guerra de una manera que permite terminar el conflicto con alguna apariencia de resultado positivo es una cosa. Un discurso que escala los objetivos declarados frente a una situación militar que no ha producido las victorias prometidas es otra muy diferente. Y un discurso que no dice nada nuevo, que repite las declaraciones de victoria que nadie en los mercados ni en los aliados está comprando, es quizás la peor opción de las tres. Cuéntanos en los comentarios qué crees que dirá Trump esta noche si se dirige a la nación. Y más importante, ¿qué crees que debería decir para que el discurso sea algo más que otro capítulo en una narrativa que ha perdido credibilidad? Tu análisis es lo que hace que este espacio valga la pena. Comparte este video ahora mismo con alguien que necesite entender que lo que está pasando en Washington el 9 de abril de 2026 no son dos historias separadas, una judicial y una militar. Es una sola historia sobre un presidente que apostó su legado a una guerra, que prometió ganar rápido y que está descubriendo que las guerras no funcionan según los plazos de los comunicados de prensa. El peor trimestre bursátil en 4 años. Gasolina más cara. Derrotas judiciales. El estrecho de Hormuz cerrado. Irán sin rendirse. Y esta noche posiblemente un discurso. Lo que Trump diga esta noche, o lo que decida no decir, nada va a revelar más sobre el estado real de esta guerra que semanas de comunicados oficiales. Porque cuando la narrativa y la realidad han divergido tanto como han divergido en este conflicto, el momento en que un presidente tiene que hablar a su nación es el momento en que esa divergencia ya no puede ser gestionada. Solo puede ser reconocida o ignorada. Y la historia juzga de manera muy diferente a los líderes que reconocen la realidad a tiempo de los que la ignoran demasiado tarde.